Entonces, arrancamos así nuestro capítulo 5, como les había mencionado. Aquí vamos a centrarnos en cómo obtener, cómo calcular centroides, centros geométricos o centro de gravedad, ya sea de placas, de láminas, de cuerpos, de alambres, etcétera. En- Vamos a ver distintas formas con las que podemos hacernos, por así decirlo, para calcular esos centroides, ya sea utilizar la forma más genérica posible, que es mantener una suerte de integral, o tratar de simplificar e identificar patrones o formas conocidas y hacerlo por una forma de sumatorias de formas conocidas. Entonces, esa es la idea del capítulo. Fíjense que eh, el cálculo de centroides, el cálculo de centro de gravedad no es solamente para calcular áreas, como quizás podría venir a la mente, ¿verdad? No, la idea es que estas herramientas justamente sirvan de eso, como herramientas para hacer un cálculo posterior. Por ejemplo, con esto yo puedo lograr determinar inercias alrededor de un eje en específico. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando analice un cuerpo sometido al efecto de la flexión, voy a necesitar calcular la inercia respecto al eje de flexión. ¿Ok? Cuando quiera calcular el diagrama momento flector generado por una carga distribuida uniforme en un extremo del voladizo, voy a tener que poder calcular un área parabólica, una enjuta parabólica. Entonces, todo está vinculado. Todas estas herramientas son válidas y nos van a servir para distintas formas o distintas aplicaciones. ¿Ok? Lo primero que podríamos ya aprovechar y decir es que cuando hago referencia o cuando decimos centroide, en general hacemos referencia a un centro geométrico. Entonces, el centroide o centro geométrico depende exclusivamente del área o de la forma del cuerpo. ¿Ok? Mientras que cuando decimos gravedad, perdón, centro de gravedad, ya involucramos la densidad del material, el peso específico del material, el espesor de una placa, etcétera. Entonces lo que hay que fijarnos es que el centroide y centro de gravedad no necesariamente coinciden. En general coincidirían si es que el peso específico se mantiene constante en todo el cuerpo. Si no, entonces ya necesariamente no coinciden. Entonces, ¿cómo es que yo obtengo, por ejemplo, el centro de gravedad de un cuerpo? La idea es simple. El centro de gravedad es un punto, ¿sí? Es un punto ficticio porque realmente no es un punto físico. Eh, es un punto en donde yo puedo concentrar todo el peso de un cuerpo en ese punto y no generaría cambios en el cuerpo de forma externa. Lo digo de forma externa porque de forma interna sí depende cómo está distribuida la masa del cuerpo. ¿Ok? Pero para cálculos exteriores, la resultante es más que suficiente. Entonces, es como si fuese que todo el peso de un cuerpo se pueda centrar en un punto y genera el mismo efecto. Ese sería nuestro centro de gravedad. Entonces, ¿cómo calcularía? Y bueno, por ejemplo, esta placa, un cuerpo bidimensional, me fijo en cada elemento diferencial que está aquí, cada elemento diferencial con un diferencial volumen. Tiene coordenadas X e Y. La idea sería que la suma de todos esos pesos diferenciales termine siendo igual al peso total del cuerpo. Eso es lógico. Si, si yo agarro un cuerpo de 2 kilos, kilogramos fuerza,
y lo parto en 5 partes iguales, tendría 5 partes de 400 gramos. Entonces, 5 veces 400 gramos debería ser sumar igual al peso original. Entonces, lo mismo aquí. La suma de todos los elementos diferenciales debería dar el peso total. Eso es la primera ecuación. El peso total igual a la suma de todos los diferenciales. Así también el momento que generaría esa carga, el peso total resultante respecto a los ejes X e Y deberían ser iguales que los momentos generados por los pesos diferenciales. ¿Ok? Eso de vuelta para que sean equivalentes, totalmente equivalentes, genera el mismo efecto. Entonces yo podría poner la coordenada del centroide por W debería ser igual a la coordenada de cada uno de los elementos diferenciales por su peso correspondiente. Fíjense que ese peso delta W1, delta W2 pueden ser variables para cada uno de los elementos. Va a depender de vuelta de la densidad del material en esa parte. Ok, lo mismo con el momento alrededor del otro eje. Entonces de aquí, por ejemplo, podemos sacar estas ecuaciones. Sabemos que una integral es una sumatoria llevada al límite. Entonces el peso total es la integral del delta W, es la sumatoria de todos los pesos. La coordenada del centroide o del centro de gravedad por W es igual a la integral de XW. Fíjense que cuando decimos esto, X barra o Y barra, realmente hacemos referencia a unas coordenadas del centro de gravedad. ¿Ok? Del centroide eventualmente podría ser también, ¿verdad? Depende a qué hacemos referencia. En este caso, el centro de gravedad porque estamos hablando de pesos. Ok, pero esa barra significa que es el centro. ¿Qué pasa si ahora tengo un alambre en vez de una placa? Y bueno, la idea es exactamente la misma. El peso de cada elemento diferencial del alambre debería terminar siendo igual, o sea, la sumatoria de ellos debería terminar siendo igual al peso total del alambre y los momentos generados respecto a los ejes X e Y también deberían ser iguales. Entonces, al final de cuentas, termina siendo la misma ecuación. La misma ecuación. Ahora, lo único que podría variar es el delta W. En el caso anterior, el delta W era un diferencial área por un espesor constante de la placa. ¿Sí? En este caso, el delta, bueno, y esto por gamma, ¿verdad? Porque esto sería un volumen y este es el peso específico. En este caso, sería una sección transversal por un diferencial longitud y todo eso por un gamma. Entonces, lo que variaría, digamos, serían estos deltas peso, que tenemos que ver cómo ir obteniendo. Pero fíjense que a grandes rasgos aparentan, serían las mismas ecuaciones. Vamos entonces al centroide de áreas. El centroide, entonces, evidentemente yo tengo en cuenta la forma, ¿ok? La forma del elemento. Supongamos que quiero encontrar el centroide de esta sección amarilla. Lo ideal sería identificar un elemento diferencial de área con sus coordenadas respectivas y la sumatoria de eso debería ser la sumatoria de las áreas. La sumatoria de los momentos respecto a los ejes X e Y deberían ser iguales. ¿Ok? Se cumple exactamente lo mismo. Solamente que cuando decimos centroides, yo debo tener en cuenta la forma, ya no la densidad del material. Recordemos hace rato cuando usamos delta WD. Era lo que les dije. El peso específico por un espesor constante de la placa bidimensional, que era el ejemplo, por diferencial área, que es el área de ese elemento pequeñito ahí. Si gamma y t son constantes,
Entonces yo tranquilamente puedo convertir, en vez de trabajar con esta ecuación, yo puedo trabajar ahora con esta ecuación. ¿Ok? Antes yo tenía que resolver la integral de x de w y ahora tengo que resolver la integral de x delta área. ¿Por qué? Porque evidentemente terminarían siendo proporcionales gamma por t. Saldría de la integral y se simplificaría con el gamma t del w. Entonces queda exactamente la misma cosa. Exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos x por a. X por a viene a ser un primer momento. Yo sé que ya lo habrán visto en alguna materia anterior cuando nosotros decíamos el primer momento de tal cosa de un área o el segundo momento de un área. A ese primer momento nosotros le llamamos momento estático también. El primer momento viene a ser el área del elemento multiplicado por la distancia de su centroide al eje de referencia. Entonces, si yo quiero calcular el momento estático o primer momento de esta área A respecto al eje Y, entonces yo haría A por la distancia de el centroide de A al eje Y, que sería X. X por área. Lo mismo aquí sería Y por área. Estos son los primeros momentos del área total igual a la sumatoria de los primeros momentos de los áreas diferenciales. Es lógico. De vuelta es lógico. Vean entonces estas expresiones que eran exactamente iguales hace rato, pero en vez de A era W. Centroide de líneas, la misma idea. Ahora, lo que tendría que entender es que el delta W va a ser igual al peso específico del material por un volumen, por un delta volumen. Esto es un delta volumen, que es una sección transversal del alambre, una sección transversal aquí, por un delta L. Delta L es la longitud en ese tramo infinitesimal. ¿Y qué haría? Reemplazando las ecuaciones me quedaría esta situación. X por L igual a la integral de X de diferencial L. Ahora lo que vamos a tener que aprender es esto. Delta L, cómo lograr desarrollar, cómo lograr integrar. Porque en general esa delta L lo tendría que dejar en función a delta X, delta Y, delta Z o alguno de ellos para poder realizar la integración. ¿Qué ocurre cuando tengo un cuerpo en tres dimensiones? Bueno, no cambia absolutamente nada la idea, tan solo que debo incluir a una tercera dimensión. Entonces, para el centro de gravedad, evidentemente, la sumatoria de todos los elementos, de todos los pesos diferenciales de área deben ser igual al peso total. Eso es lógico. Disculpen. El elemento diferencial de cada, o sea, el peso diferencial de cada elemento en su sumatoria debería ser igual al peso total. Eso es lógico. Y lo mismo con los momentos respecto a los ejes. Fíjense cómo aquí hace el momento respecto al punto O, ¿verdad? Lo podríamos hacer el momento respecto al eje X, el Y, el Z, momento respecto a O. Evidentemente todos deben ser iguales, ¿verdad? O sea, da absolutamente lo mismo. Y quedan estas expresiones. Eran similares ya a las con las que estábamos trabajando anteriormente. ¿Ok? XW, X delta W y así sucesivamente.
Si quiero calcular el centroide del volumen, ¿cuál es la diferencia? Aquí no tengo en cuenta el peso específico del material. Entonces voy a tener en cuenta solamente la forma del volumen. Entonces, básicamente se podría, en vez de delta W, escribir esto, hacer el reemplazo y quedan exactamente las mismas expresiones. Ahora en vez de W uso volumen. Y ya está. Lo que tenemos que aprender a trabajar serían cómo escribir delta W, cómo escribir el volumen en función a las variables X, Y o Z. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué ocurre? Hay situaciones en donde evidentemente me conviene trabajar con integrales. ¿Por qué? Porque lo más probable que uno de los bordes del cuerpo, del área, tenga una función variable. Y hay situaciones donde me conviene trabajar con formas que ya conozco. ¿Cómo es eso? Pongamos, no sé, una situación plana, lo más sencillo posible. Y a mí me gustaría conocer el centroide, no sé, de esta forma. Tiene un cuadradito y un triángulo. Aquí evidentemente yo optaría por hacer una forma teniendo en cuenta áreas comunes o áreas conocidas. ¿Por qué? Porque el del triángulo yo sé que el centroide se ubica aquí. Sé esta posición, sé esta posición. El del cuadrado o el rectángulo, lo que sea en este caso, sé que se encuentra ahí el centroide y ahí el centroide. Entonces combinar estos me resulta muy fácil. Y fíjense, cuando yo hacía esto, lo que yo estoy haciendo es una sumatoria al límite. Es decir, es lo mismo que yo escriba esto. ¿Sí? Y si ahora a ambos miembros le divido entre el área, me quedaría x barra igual a sumatoria de x y área y dividido la sumatoria de área y, o sea, el área total. Y esta sí es la forma que ustedes ya conocen, ¿verdad? La forma clásica para determinar el centroide de un área. Lo mismo ocurriría para la coordenada en y. Sería sumatoria de i sub i, área sub i, dividido sumatoria de área i. ¿Ok? Entonces, me va a convenir utilizar estas formas cuando se trata de áreas comunes. Áreas comunes pueden ser triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, semicírculos, un cuarto de círculo, etc. Ahora, en el caso de tener una forma, no sé, algo así, evidentemente, en ese caso, yo debería tener la ecuación de esta que podría ser en función a x. La ecuación de esa curva al límite superior. Entonces, en ese caso, yo optaría por calcular según la integral. Y ahí es donde voy a tener que ver cómo se escribe delta área. Delta área, diferencial área, sería el área de este elemento diferencial de integración. Y ese elemento diferencial tiene una base delta x y una altura y. Entonces ahí quedaría que mi delta área sería y por diferencial x. Y la y debo dejar otra en función a fx. O sea, ahí me va a quedar diferencial área, va a ser una función de x diferencial x. Y eso sí puedo integrar. De vuelta. Ahí radica la diferencia entre resolver un método con áreas comunes y un método directamente por integral. Uno de repente puede llegar a ser mucho más simple, mucho más fácil, y otro
y el otro puede llevar a tener más complejidades, por así decirlo. Entonces, lo ideal sería que cuando veamos áreas o reconozcamos áreas comunes, podamos trabajar con ellos. Entonces, las áreas comunes ya les dije, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, semicírculo, un cuarto de círculo, enjunta parabólica, semi enjunta parabólica, etcétera, etcétera. Todas las que podríamos llegar a tener en una tabla y conocer sus propiedades. Con conocer sus propiedades me refiero al área, a la posición del centro de gravedad, de acuerdo a su forma. Aquí yo no voy a entrar en detalle e ir explicándole uno a uno dónde se encuentran sus centroides, ¿ok? Pero me gustaría que revisen esta tabla en el libro, en alguna parte del capítulo 5 está, y puedan ya mirar e ir asociándose ya con esas formas y sus centroides. ¿Por qué? Porque evidentemente estas formas nosotros deberíamos poder recordar estas propiedades, ¿ok? Ya que en el examen, si aparece un triángulo, yo no les voy a dar la fórmula para calcular el centroide de un triángulo. Ustedes deberían saber. Tampoco le voy a dar el área de un triángulo, ¿ok? De una forma semielíptica quizás sí les dé, si es que usamos. Pero un triángulo, un círculo, un semicírculo y demás, lo tenemos que saber. Entonces, echen una mirada. ¿Cómo se puede aprender? Fácil. A medida que vayamos resolviendo ejercicios, o vayan resolviendo ejercicios, y utilicen estos datos, ya van a ir asociando a 4R sobre 3pi para una semicircunferencia. 4R sobre 3pi también para un semicírculo, para un cuarto de círculo, etcétera, etcétera. Aquí hay de la enjunta parabólica, ¿verdad? De vuelta les digo, esto no es solamente para, a ver, para, para calcular áreas que nunca voy a utilizar, no, no vean de esa forma. Por ejemplo, yo puedo tener una viga en voladizo, es justamente lo que les mencioné hace rato, con una carga distribuida aquí, uniforme. Más adelante vamos a darnos cuenta que nosotros podemos calcular el diagrama de momento flector que genera eso. Y me voy a dar cuenta que eso tiene una forma algo así. Y genera un momento negativo, diagrama de momento flector. ¿Ok? En donde este valor máximo termina siendo QL cuadrado sobre 2. Tiene esta forma. ¿Sí? Y más adelante, ya en resistencia a materiales 1, se van a dar cuenta que si yo evalúo el área bajo la curva del diagrama momento flector, yo puedo llegar a calcular una deflexión tangencial y con eso llegar a calcular la deformada que puede tener este elemento. ¿Y cómo calculo el área? Puedo resolver por integral o directamente me puedo recordar que es un tercio de área de la base por la altura. Voy a tener que calcular el momento estático de esta área. Puedo resolver por la integral o me puedo dar cuenta que es área por distancia. Entonces, para muchísimas cosas nosotros vamos a utilizar ya estas situaciones. Entonces, vale la pena que al menos familiarizado ya estén. ¿Ok? Entonces, esa parte deberían volver, o sea, deberían echarle una mirada, una leída. Se dan cuenta como en la tabla no aparece un cuadrado ni un rectángulo, ¿verdad? Porque eso es más que obvio. Ya pasó, ya pasó que en uno de los exámenes, antes yo entregaba esa tabla, ¿verdad? En uno de los exámenes me preguntaron, profe, acá no tengo el centroide de un rectángulo. Y
yo estoy seguro que esa persona que preguntó no es que no sabía, no es que no sabía, quiero creer que sabía. Lo que ocurre es que se centró tanto en la tabla que al no ver el cuadrado, no ver el rectángulo de su tabla, él creía que no sabía. Que no les pase ese tipo de cuestiones, ¿verdad? No, no aparece el cuadrado porque es más trivial que cualquier otra cosa. Lo mismo pasa para las líneas comunes. En general son arcos circulares, puede ser un cuarto, puede ser un semicírculo, puede ser un arco circular de un ángulo tanto, ¿verdad? De un ángulo alfa. Fíjense cómo aquí no aparece el centroide de una línea recta, de un segmento de recta, que también es lógico, ¿ok? Y así también hay de volúmenes, semiesfera, semielipse, paraboloide, revolución. Fíjense de vuelta cómo no aparece el de un rectángulo, el de un cubo, por ejemplo, porque es lógico. Centroides, conos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena que lo vean, ¿no? Inclusive en el libro ya están, ya esta tabla es un poquito más actualizada, ¿verdad? Entonces, los gráficos son mejores, están mejor acotados que aquí, ¿verdad? Ahora, antes de entrar, lo último que vamos a ver, antes de entrar en la forma en la que vamos a calcular esas integrales, convendría ver las últimas propiedades que nos pueden ayudar a facilitar un poquito nuestro trabajo. Y hay propiedades que son o que se deben a algunos ejes o puntos de simetría. Por ejemplo, esta sección es un trapecio regular. Es evidente que tiene un eje de simetría Y que está marcado en rojo. Este sería un eje de simetría puesto que le parte a la mitad y las secciones que quedan por cada lado del eje son exactamente iguales y están de forma espejada. ¿Sí? Están de forma despejada. Cuando tengo entonces un eje de simetría, yo ya sé que el centroide va a estar ubicado sobre ese eje, en alguna parte. Entonces, lo que me queda determinar ahora es en qué parte de este eje se encuentra el centroide. Entonces, lo que yo ya puedo saber de entrada es que, en ese caso, el centroide está en cero. Si supongamos ese eje vertical es el cero, ¿verdad? Lo que me quedaría terminar es el centroide en Y. ¿Cómo calculo el centroide en Y? Y bueno, el centroide en Y lo puedo hacer por esto, este es Y, o por la integral, ¿verdad? Ya va a depender de lo que me convenga. ¿Por qué sale cero esto? Fíjense que a cada elemento 1, por ejemplo, le corresponde un elemento espejado menos 1, o 1' si quieren llamarlo. En donde este elemento 1 tendría la coordenada x1 y área 1. Más el otro elemento tendría una coordenada menos x1 y un área diferencial 1. Esta suma va a terminar siendo 0. Y así sucesivamente por cada uno de estos puntos que son simétricos. Entonces la sumatoria total, x por área, va a terminar siendo 0. Por eso en x está sobre el eje de simetría. Fíjense que no necesariamente esos ejes
deben ser horizontales o verticales, ¿verdad? Pueden ser cualquier tipo de eje oblicuo, etcétera. ¿Qué es lo que les dije? Por ejemplo, en este otro caso, la sección doble T o la sección I. ¿Qué pasa con esta sección? Tiene un eje de simetría B, como se ve, es evidente. Por lo tanto, yo ya sé que el centroide debería ubicarse sobre el eje B, en alguna parte. A su vez, tiene otro eje de simetría que es el eje D. Por lo tanto, también el centroide debe ubicarse sobre ese eje. Entonces, como son dos ejes distintos, se van a cruzar en un único punto. Como yo sé que el centroide debe estar sobre cada eje, entonces la única forma es que se encuentre en la intersección. Entonces, cuando yo tengo dos ejes de simetría, es lo mejor que me puede pasar, puesto que ya sé dónde va a estar el centroide. No hace falta calcular nada. El centroide va a estar en la intersección de esos ejes de simetría. Esa es la facilidad cuando tenemos dos ejes de simetría. ¿Qué pasa aquí en el verde oscuro? Una sección angular, un perfil angular, un perfil L también, de alas iguales. Tengo un eje de simetría que es el eje B, pero no es horizontal ni vertical. Entonces yo sé que sobre ese eje va a estar en alguna parte de este eje estaría el centroide. Lo único que me faltaría calcular sería a qué profundidad. ¿Ok? Aquí un triángulo equilátero, por ejemplo. Tiene un eje de simetría B, un eje de simetría D, habría otro aquí C, le podríamos llamar o E. Fíjense cómo los ejes de simetría no necesariamente deben ser rectos, o sea, perpendiculares. No, pueden formar cualquier ángulo entre sí. Tan solo deben ser ejes de simetría. Al intersectarse, entonces evidentemente en ese punto de intersección se da lo que sería el centroide. A lo que voy, no necesariamente los ejes de simetría deben ser rectos, o sea, perpendiculares. Y por último tenemos el caso de esta S, una especie de S. Fíjense que aquí el eje X no es un eje de simetría, porque si el eje X hubiera sido un eje de simetría, la sección hubiera sido algo así, hubiera sido una C. Eso sí, X era el eje de simetría. Ahora, si el eje Y era un eje de simetría, esto hubiera sido algo así, una especie de T invertida. ¿Ok? Tampoco es el caso. Entonces, aquí lo que ocurre es que X no es un eje de simetría. La Y no es un eje de simetría. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me fijo todo respecto al punto O? ¿O qué pasa cuando tengo dos ejes que no son de simetría, sino son antisimétricos? ¿Cuándo me refiero a algo antisimétrico? Cuando, por ejemplo, el eje X repite esta misma forma, ¿sí? Pero de forma invertida, es decir, no despejada, sino que invertida. Eso es copia eso mismo, pero en el otro cuadrante. Eso es un eje de asimetría, un eje asimétrico. Lo mismo sería el eje Y, lo mismo, la misma idea se repite, pero de forma invertida. Cuando esos dos puntos se intersectan, tengo un punto O que puede ser llamado punto de simetría. Cuando tengo eso, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que a cada punto de coordenadas X e Y y diferencial área le corresponde otro punto de coordenadas menos X menos Y y diferencial área. Por lo tanto, la suma de ellos siempre terminaría siendo cero. Siempre terminarían siendo cero. Y en ese caso,
El centroide se ubica en la intersección de esos dos ejes también. Entonces, fíjense, estos son los casos con los que yo de entrada ya puedo facilitar mi trabajo. Es decir, hay un eje de simetría, bueno, ya sé que el centroide se va a ubicar sobre ese eje de simetría en alguna parte. Tiene dos ejes de simetría o ejes asimétricos, entonces en la intersección es el centroide. El cálculo me facilita. Y ya paso a lo siguiente, no sé, a calcular los esfuerzos, calcular la reacción, a calcular la fuerza, etcétera. Aún así, si es que ya analizamos todo eso y no encontramos ningún eje de simetría, no encontramos formas comunes, entonces no nos queda otra que tener que llevar a la integración. Entonces, ¿cómo yo hago? Eran estas las ecuaciones que yo tenía que integrar eventualmente. Pongamos esta sección, ¿verdad? Esta aquí sería todo este cuarto de circunferencia, cuarto de círculo, perdón, cuarto de círculo. Circunferencia es solamente el perímetro. Todo esto, ¿sí? Yo quisiera encontrar el centroide, quisiera calcular el área, etcétera. Entonces, ¿cómo hago? Evidentemente, cuando trabajamos con integraciones de áreas, por sobre todo, yo tengo que elegir un elemento diferencial con el que voy a calcular el área. ¿Recuerdan eso? Era un elemento diferencial. El elemento diferencial puede ser un rectángulo vertical, delta X, que por ejemplo podría ser Y. Aquí el área sería Y por delta X. Un rectángulo horizontal, esto por ejemplo X, esto Y, delta Y. Y aquí el área, o sea, el diferencial área, sería X diferencial Y. O mi elemento diferencial podría ser un cuadradito pequeño de delta X, delta y diferencial área sería delta X, delta Y. Esto requiere una integral doble, mientras que esto es una integral simple. Cualquiera de esos pueden ser mis elementos de integración. Pueden ser otros, claro que pueden ser otros, siempre y cuando yo pueda llegar a ecuacionarlos. Entonces vamos a ir a este caso. Mi elemento de integral sería el rectángulo vertical. Sería este rectángulo en rojo. ¿Sí? Sería este rectángulo en rojo, que tiene un diferencial área. En este caso, el diferencial área de este rectángulo en específico, ¿cuánto sería? Con los datos que aparecen aquí. De X por Y. Y por DX. Y por dx. La altura por la base. La altura coincide con y, la base coincide con delta x. Ahora, fíjense que de esta forma yo puedo obtener áreas o diferencial área. Ahora, al reemplazar aquí, ¿qué yo debo tener en cuenta? Voy a calcular esto. Supongamos que resolví esta integral y ya tengo el área. Ahora lo que debo resolver es aquí x el le llama por diferencial área. XL, ¿qué significa? No es X nomás, es la coordenada del centroide del elemento, por eso es L, del elemento diferencial. Tiene que ser la coordenada del centroide del elemento diferencial. Es decir, este valor de aquí. En este caso, la coordenada del centroide del elemento diferencial, en este caso en particular, coincide siempre con X. La Y, ¿cuánto sería? Bajo esa misma idea. La Y. El centroide del elemento diferencial. El centroide de este rectángulo, ¿dónde se encuentra?
aquí, en la mitad. Este valor de aquí es y. Este es el valor del centroide. Entonces sería y sobre 2. Ahí está donde debemos prestar atención. Que en esta ecuación de aquí arriba, estos valores x e y son del elemento diferencial. Son las coordenadas de los centroides del elemento diferencial. Entonces, para este caso, coincidió. X del elemento diferencial era X, está bien. La Y del elemento sería Y sobre 2. Diferencial área y diferencial X. Genial. De ahí ya puedo resolver todo, sí, ya puedo resolver todas las integrales. Quiero calcular el área. El área sería la integral de diferencial área. Esto dijimos que era Y diferencial X. Para eso yo debo tener Y en función a X. Y me queda una integral simple de alguna función de X diferencial X. Se puede resolver. Ya está. Ya tengo el área. Quiero el centroide en Y. Esto sería la integral de X. Perdón, no es X. De Y diferencial área. De Y diferencial área. Esto sería integral de y el elemento, perdón, y el elemento. Sería Y sobre 2 diferencial área. Área era Y diferencial X. Y aquí quedaría entonces una integral de Y cuadrado sobre 2 diferencial X, donde Y es una función de X. ¿Se puede resolver? Claro, se resuelve sin ningún problema. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hay que prestar mucha atención aquí, por sobre todo a este personaje X y a esta Y cuando logremos determinar. Pero así como yo tomé el elemento vertical de integración, yo puedo tomar el elemento horizontal de integración. En este caso, quiero que me digan cuánto vale diferencial área, cuánto vale y del elemento y cuánto vale el x del elemento. Diferencial área, ¿cuánto valdría? Con los datos que aparecen en pantalla. Sería a menos x diferencial y. ¿Se entiende? ¿Por qué a menos x? Porque yo lo que necesito es este valor. A, en este caso, era todo este valor. X es la coordenada de la curva. Entonces la diferencia me da este segmento. A menos x. El espesor del rectángulo, el ancho del rectángulo es diferencial y. Sin problema. Genial. Lo que quiero que vean justamente al preguntarles esto es que no necesariamente mi diferencial área no siempre va a ser y de x o tampoco va a ser x de y. No, porque va a depender de dónde están ubicados los ejes, si están separados los ejes, si no, etcétera, etcétera. Entonces no generalicen como está aquí. ¿Ok? Tengo entonces diferencial área. Siguiente, y del elemento, ¿cuánto sería? Sería y, ¿verdad? En este caso coincide con y, ¿verdad? Aquí coincide. Sin ningún problema coincide con la y. Está bien. X, el elemento, A menos x sobre 2. No, no, no.
A es todo esto. X es todo esto. A menos X sería este rectángulo. Dividido 2 me daría esta distancia. Esto es A menos X sobre 2. Hay que sumarle otra X, ¿verdad? Entonces, esto sería A menos X sobre 2 más X. Y ahí sale que es A más X sobre 2. Pues, ¿se dan cuenta cómo estos varían y dependen del tipo de curva y cómo están acotados o dónde está nuestro eje de referencia? No siempre es X de Y de X o Y. Varía para cada caso. Entonces hay que analizar caso por caso. Entonces llegamos a esta expresión. Aquí debe ser menos. ¿Ok? Y ahí sí me queda reemplazar nada más en las ecuaciones y resolver las integrales. Para eso tengo que recordar las integraciones, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo voy a integrar en X. Por lo tanto, debo lograr escribir Y en función a X. Para este caso voy a integrar según Y. Por lo tanto, debo dejar X en función a Y. Además, esa es la diferencia. Entonces va a depender de cómo me dan los datos para que yo pueda decir, voy a usar un elemento rectangular o uno horizontal. En general, yo no les voy a definir eso. Tampoco les voy a decir hacer por tal forma exclusivamente. Eso quedaría ya a criterio y a elección de ustedes. También hay otra forma en la que el elemento diferencial a integrar es un sector circular. Un sector circular es este, ¿verdad? Así, tiene una forma de pizza. Este sería radio, este es radio, aquí hay un angulito, ¿sí? Y esto sería la longitud de la cuerda, ¿sí? La longitud de esa cuerda es R seno de tita. Cuando tita es muy pequeño, no es muy pequeño, tita y seno de tita son iguales, ¿sí? Y cuando tita es muy pequeño también, estos lados están tan cerca, perdón, que el lado curvo con la cuerda ya son casi imperceptibles. Entonces, en el límite se puede decir que nuestro elemento diferencial va a ser así, un triangulito. De esto vale R y este vale R tita. Un triángulo. Entonces, en ese caso, opa, el área sería el área de este triángulo, base por altura sobre 2, R por R tita sobre 2, un medio R cuadrado diferencial tita. Y las coordenadas serían del centroide y ya está. Esto sí lo utilizaríamos cuando trabajemos, qué sé yo, con círculos, formas circulares o sí, básicamente en esas situaciones nada más. En los demás casos no sé si es recomendable utilizar esto, más para curvas y eso. O cuando tengamos todo en función de coordenadas polares o algo así. Pero después, no. O salvo que tenga un eje de desarrollo, ¿verdad? Un punto sobre el cual se desarrolla la forma. Ahí puede ser también válido. De cualquier otra forma no va a tener tanto sentido. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, no sé, alguien quiera calcular
Este, por ejemplo, ¿verdad? Esto si dan cuenta el escudo del Olimpia, ¿verdad? La flor ahí de los 8 pétalos. Entonces alguien quiere calcular esta parte que es negro, el área de eso. Entonces ahí sí vale la pena que el elemento diferencial sea esto. ¿Por qué? Porque el elemento diferencial sería aquí. Tuc, tuc. Ok, gracias Fabricio. Entonces sería eso el elemento diferencial. Esto sería positivo y le restaría nada más el triángulo hueco. Y ya está. ¿Ok? En ese tipo de situaciones sí vale la pena utilizar esto. Pero en general, con una forma rectangular horizontal, vertical horizontal ya es más que suficiente. Ahora, ¿cómo calculo el centroide para una línea, para un alambre? Por integración, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo que justamente le pregunté también al otro grupo. ¿Cómo yo determino la longitud esta? Si es que yo conozco esta dimensión, conozco esta dimensión. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto valdría L según ustedes? Por Pitágoras. Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado raíz. Ahora, ahora, ¿qué pasa cuando me voy al límite? Es decir, estos son tan pequeños x e y que en vez de ser x e y se transforman en diferenciales x y diferenciales y. Ahí lo que yo voy a estar calculando es el diferencial, la diferencial longitud de un tramo tan pequeño que por más que esto sea una curva, en algún momento es así. En algún momento yo puedo considerarlo como esto, tan pequeño que puede ser así. ¿Qué va a quedar en ese caso? Y nada, va a quedar exactamente igual. El delta L sería el delta X al cuadrado más el diferencial Y al cuadrado raíz. Que exactamente esa idea. Ahora, ¿qué era lo que nosotros teníamos? En general, yo quiero determinar diferencial área en función a una de las variables. ¿Ok? Aquí la diferencial longitud en función a una de las variables. Aquí no lo tengo. Entonces, ¿cómo hago? Puedo, por ejemplo, dividir o sacar factor común delta x. Y me va a quedar delta x cuadrado, saco de aquí, sale la raíz como diferencial x. Y va a quedar la raíz. 1 más diferencial y sobre diferencial x al cuadrado. O puedo sacar delta y. Y va a quedar delta x sobre delta y al cuadrado más 1. Entonces aquí lo que yo logro obtener es delta L en función a una de las variables para integrar. Y aquí lo único que tendría que tener es la función y derivada respecto a x o la función x derivada respecto a y. Entonces puedo lograr integrar de acuerdo a una sola variable. Por eso para líneas, alambres, es un poco más argel otra vez. Si bien aparenta ser simple, por la integración un poco más argel. Pero nada más de ahí salen estas ecuaciones. ¿Okay? La misma forma para la forma, a ver, de coordenadas polares. De vuelta tampoco es muy utilizada esa forma. En general nosotros tendríamos que el desarrollo de esta curva sigue según, no sé, x igual a y al cubo más ab y cuadrado menos y. C. Tenemos una ecuación así. Entonces eso es fácil integrar y derivar respecto a y o respecto a x, entonces se resuelve fácilmente.
¿Cuándo elegir esto o cuándo elegir esto? Y bueno, va a depender cómo es más fácil. Si integrar respecto a X o respecto a Y. Ya vimos áreas, luego alambres o líneas y ahora volúmenes. ¿Qué pasa con los volúmenes? Exactamente lo mismo de vuelta. Muy reiterativo el procedimiento. Es resolver lo mismo. Lo único que debo determinar es cómo yo expreso el delta volumen. Supongamos esto, ¿verdad? Es una especie de elipsoide de revolución. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tomar ese elemento diferencial para resolver la integral. Es un prisma rectangular tan pero tan delgado que sus lados pueden ser diferencial y diferencial X. ¿Qué ocurre aquí? El delta volumen, entonces yo tomaría según la base por la altura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el diferencial volumen ya es una integral doble. Ya no es una integral simple, sino que ya se complica un poco más, ya es una segunda integral respecto a X y respecto a Y. O en todo caso, si X deja en función a Y, sería una integral doble respecto a Y. O al revés. ¿Se entiende, verdad? Entonces tiene su complicación. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, la z del elemento diferencial, en este caso, sería z sobre 2. X del elemento diferencial sería X en este caso, y el elemento diferencial sería Y. Que X por Y serían estas coordenadas. La z sí sería la mitad. Entonces, va a requerir más trabajo si yo elijo mal entre comillas, porque no hay algo que esté mal, sino que es el camino más largo, el elemento diferencial. ¿Cómo yo optaría, por ejemplo, en este caso? Y para este caso, lo que yo haría sería trabajar con el área, con la base, como si fuese mi elemento diferencial. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que siempre la base de esto es un círculo. ¿Se va achicando o va creciendo? Eso va a depender de la profundidad. Pero siempre es un círculo. Entonces, por ejemplo, podría hacer esto. Que mi elemento diferencial sea este disco que se ve ahí. ¿Sí? Ese disco. Ahora, ese disco, lo único que debo entender es que tiene un radio. eh, a ver, tiene un radio que es una función de X. O sea, es variable. ¿Ok? Entonces, al tener ese disco, ¿qué yo voy a tener? Las coordenadas del centro de Y y Z, evidentemente yo puedo ubicar en este eje. Ya sé que va a estar en ese eje porque es un eje de simetría. Tan solo me faltaría encontrar a qué profundidad. Entonces, solamente esa integral me faltaría resolver. El centroide del disco, por ejemplo, podría ser X. Y aquí el diferencial volumen. Sería el área de base por el desplazamiento X. Ahora, esta R es una función de X. Entonces, para eso yo debo ver cómo varía R nada más. Pero fíjense, como en vez de trabajar con una integral doble, acá trabajo una integral simple, mucho más sencilla. Pero es exactamente para el mismo ejercicio, solamente que aquí está acostado y aquí está paradito. Exactamente para el mismo ejercicio. Hay uno que me tomaría 10 minutos y el otro que me tomaría, no sé, 15, 20. O sea, un poquito más. ¿Cuál optarían ustedes? Y bueno, ustedes son libres de elegir. Se van a dar cuenta, evidentemente, cuando conviene de una u otra forma por agilidad más que otra cosa. Ok, entonces por hoy estaríamos dando hasta aquí, ¿verdad?
La semana que viene vamos a terminar lo que nos queda arrancando desde esta parte. Lo que yo quiero notar, última cosa que quiero hacerles notar es lo siguiente. ¿Y por qué vimos todo eso de las tablas de cuerpos comunes o áreas comunes? Bueno, fíjense esto. Si yo resuelvo el caso de la izquierda, así como así, tomando el rectángulo 2, el triángulo amarillo 1 y el triángulo naranja y el triángulo, no sé, lila 3, entonces yo en vez de resolver toda una integral tan compleja, yo podría optar, por ejemplo, por esta forma. X del centroide sería X del triángulo 1 por área 1 más X del rectángulo 2 por área 2 más X del triángulo 3 por área 3 dividido área 1, área 2, área 3. ¿Cuánto vale cada personaje? Bueno, área 1 es B1 por H1 sobre 2. Área 2 es B2 por H2. Área 3 es un triángulo B3 por H3 sobre 2. Las áreas tengo. El centroide del rectángulo sé que está en la mitad. El centroide de los triángulos, en este caso un triángulo rectángulo, sé que están a un tercio del lado recto. Entonces son fáciles de determinar cada uno de estos elementos. Entonces cuando yo puedo identificar un área, una sección compuesta como esta, puedo identificar elementos conocidos, como estos dos triángulos, este rectángulo, entonces utilizar esta forma yo diría que sería lo ideal. ¿Por qué? Ahora imaginemos la otra situación. Vamos aquí. Pongamos que quiero integrar esto. Y mi elemento diferencial es este rectángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Ese rectángulo evidentemente va a ser diferencial X y aquí tendría una Y' o Y1 vamos a llamar. Y nomás. ¿Ok? La altura Y. ¿Qué va a pasar? Esa altura Y va a estar definida tan solo en este tramo. Solamente en este tramo. ¿Por qué? Porque esta función yo voy a poder escribir solamente de esta recta. A partir de aquí hasta el otro extremo, la y varía. Entonces mi rectángulo diferencial va a tener otra ecuación. Entonces, mi x por área debería terminar siendo x diferencial área más x diferencial área. Y este va a ser de A a B y este de B a C. Y este diferencial área y esta diferencial área son distintos. Entonces voy a tener que resolver varias veces integrales similares, pero evidentemente distintas, para poder llegar a un resultado que era mucho más fácil hacerlo por partes. Entonces, es por eso que es bastante interesante manejar estos valores. Porque si yo puedo ubicar los centroides de piezas o de secciones comunes, entonces yo me puedo ahorrar el trabajo de tener que integrar esa sección. Ya puedo directamente ubicar, aquí están 3A sobre 4. El área es a un tercio de A por H. ¿Ok? Entonces por eso es que es bastante interesante el hecho de manejar esa última, de manejar esa tabla, ¿verdad? ¿Ok? Pero hoy sería hasta aquí la clase. Yo entiendo que vimos unas cuantas cosas. La mayoría ya son conocidas por ustedes. Quizás las aplicaciones son las cuestiones más nuevas que vamos a ir viendo, las utilidades a cada una de estas cuestiones. O quizás ya la complejidad de las ecuaciones que podamos obtener.
Pero luego lo demás es básicamente sabido. En el caso que no haya ninguna consulta, lo dejamos por hoy hasta aquí y continuaremos el próximo miércoles. Gracias, profe. Dale. Gracias, profe. Entonces, Profe, dejamos aquí, gracias. ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. No, profe.